El mundo aguarda esperanzado una vacuna contra la COVID-19. Varias se encuentran en pruebas, con las candidatas de Moderna, AstraZeneca Oxford y Pfizer-BioNTech encabezando la carrera. Los últimos anuncios aseguran una alta efectividad de estas vacunas desarrolladas en buena parte con fondos públicos. Muchos países se han asegurado millones de dosis y esperan así minimizar los riesgos de contagios de una nueva ola. El desarrollo de una vacuna es sumamente complejo y generalmente dura unos 10 años. Se considera que elaborar una nueva cuesta 1.000 millones de euros. En caso de la COVID-19, la creación de vacunas en menos de un año y con un alto nivel de eficacia, al menos según los anuncios de los laboratorios, fue posible gracias a las multimillonarias inversiones destinadas a la investigación. Una buena parte de ese dinero ha sido aportado por fondos públicos. ¿Y qué pasa con las ganancias? Así nos lo cuentan nuestros reporteros desde la Bolsa de Frankfurt. Más de 190.000 millones de dólares. Ese es el valor de mercado que han ganado las empresas farmacéuticas en lo que llevamos de año a causa del coronavirus. Han tenido un crecimiento como nunca antes, aunque no todas reconocen esos beneficios. Es por ello que nos hemos comprometido a proveer esta potencial vacuna sin ganancia alguna mientras dure la pandemia. Pero esto es algo que no todo el mundo acaba de creerse. Bueno, mira, ese es el discurso de la industria farmacéutica desde que existe, de que ellos digamos, que trabajan a pérdida y que no tienen ganancia y demás. Las empresas del sector se defienden y aseguran que no están obteniendo beneficios en el desarrollo de las vacunas. Sin embargo, un sector de la población asegura que están aprovechando la situación para enriquecerse, incluso con dinero público. Mientras la economía mundial se hundía y los gobiernos confinaban a la población para intentar frenar al virus, las farmacéuticas habrían visto la oportunidad para ver crecer su capital y los especuladores también. Compañías como Novavax, que investiga la vacuna, llegaron a dispararse un 1.500% al principio de la pandemia, o 1.000% también subió Novacit. Y otras, como Capricor Therapeutics, atención, se dispararon alrededor de 253 puntos porcentuales en una sola jornada. Algunas de las empresas que participan en el desarrollo de una vacuna, por cierto apoyadas por los gobiernos en caso de efectos secundarios, reciben dinero de la bolsa, pero también de gobiernos y de instituciones privadas. ¿Qué piensan los investigadores sobre este apoyo económico? Yo todo lo que he visto hasta ahora, desde el punto de vista de las empresas, a mí me ha parecido que hay un interés real en resolver el problema y un interés secundario, evidentemente, en que la empresa no quiebre. O sea, no te puedes meter a una aventura de 300 millones de euros o de 400 millones de euros, que es lo que te cuesta al final, casi, de ese orden. El desarrollo. El trabajo de investigación en los ensayos clínicos con personas, la infraestructura para desarrollar esa vacuna y también una producción a escala gigante exige de mucho dinero. Si a esto sumamos que se trabaja contrarreloj, el riesgo empresarial es tan elevado que prácticamente sería inasumible para muchas empresas. Algunas aseguran que han hecho ese esfuerzo sin obtener beneficios a cambio para que la vacuna llegue al mayor número de personas posible. Por el miedo a quedarse sin una vacuna, algunos gobiernos han hecho compras por adelantado a un determinado precio. ¿Qué pasará con el precio de la vacuna en un futuro? En realidad eso todavía es un misterio. Primero, porque todavía no ha llegado esa vacuna al mercado y después porque los contratos entre farmacéuticas y gobiernos no se han hecho públicos. Sin poder saber a estas alturas si el desarrollo de las vacunas es rentable o no para las empresas farmacéuticas o si éstas obtendrán un beneficio millonario en el futuro, parémonos a pensar un segundo en los pros y las contras de estas inversiones públicas millonarias. Entre los aspectos a favor de estas inversiones está que frenan las pérdidas humanas, por supuesto, que ayudarán a reducir la presión sobre los sistemas de salud, y en consecuencia volverá a reactivarse la economía. Y entre los aspectos en contra, las farmacéuticas podrían enriquecerse con las ayudas, se podría generar una burbuja financiera en bolsa y aquellas vacunas que no se lleguen a aprobar podrían conllevar pérdidas económicas.
Pero si hay una cosa clara, es que solo superaremos la crisis económica cuando salgamos de la crisis sanitaria. Y sabemos que la vacuna es el mejor arma contra el coronavirus. Cuanto antes la tengamos, antes podremos salir de esta crisis sanitaria y menor será el impacto económico. Pues como veíamos, las farmacéuticas han vivido subidas meteóricas en bolsa, incluso sin que hayan todavía presentado los resultados definitivos de sus ensayos clínicos. Volvemos a la bolsa de Frankfurt de la mano de José David Navarro. José, muy buenas. Lo comentabais en vuestro informe. Una de las consecuencias de las altas expectativas que despiertan las vacunas es la especulación. ¿Cómo ha sido la experiencia en las bolsas? Hola Irene, ¿cómo estás? Pues todo se ha vivido, toda esta pandemia se ha vivido con mucha ansiedad por parte de los mercados para encontrar al menos un proyecto de vacuna que llegase a funcionar. Eso pasó el pasado 9 de noviembre cuando Pfizer y BioNTech anunciaron finalmente que tenían una vacuna o su proyecto de vacuna tenía una efectividad muy alta. Como se suele decir, muchos inversores descorcharon botellas de champán, las acciones subieron de esta compañía un 17% de Pfizer, pero sin embargo hubo muchas pérdidas, por ejemplo, de la empresa francesa que desarrolla los test para detectar si hay o no coronavirus. Esos movimientos de especulación parece, sin embargo, que las últimas semanas se han relajado un poco ante la certeza, Irene, de que no va a haber solo una vacuna, sino que es muy probable que haya pues varias en el mercado. Algunos directivos de farmacéuticas han ganado fortunas vendiendo parte de sus acciones. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Y no crees que este tipo de operaciones dudosas en el mercado da fuerza a los movimientos antivacunas? Pues Irene, aunque como tú dices, aunque controvertidas, también polémicas, esas operaciones en realidad son legales o están amparadas por la ley porque se planificaron hace meses. Pero el momento evidentemente fue muy polémico, por ejemplo el elegido por el CEO de Pfizer, que se embolsó 5,6 millones de dólares con la venta de sus acciones, el mismo día, por cierto, en el que se anunció la alta efectividad de la vacuna que desarrolla la empresa. Y como tú dices, Irene, pues esto puede dar alas a los argumentos de los movimientos antivacunas, sobre todo porque la industria farmacéutica ya es una industria que genera muchas suspicacias, sobre todo en un momento en el que hay una alta parte de la población que tiene miedo de colocarse la vacuna. Bueno, y lo último, José, ha sido mucho el dinero invertido en las farmacéuticas, gran parte procedente de fondos públicos. ¿Qué va a pasar con las ganancias que se obtengan por vender una vacuna? Pues hay que diferenciar entre el dinero que se adelantó para la compra de vacunas y el dinero que se ha dado, podríamos decir, a fondo perdido, ¿no? Simplemente para ayudar a estas empresas a acelerar el proyecto de una vacuna. ¿Cuál va a ser la recompensa para los gobiernos que han hecho este esfuerzo? No hay detalles porque, curiosamente, esos contratos con las farmacéuticas son cerrados, son confidenciales, sí. Pero ya podemos decir, Irene, que, por ejemplo, los gobiernos, al apoyar a Pfizer o a BioNTech, van a recibir un precio más barato de su vacuna, sí, como va a ocurrir aquí en Europa. Pues muchas gracias, José David, por este análisis. El continente americano reportó más de 1,5 millones de contagios por COVID-19 en la última semana, un récord desde que se declaró la pandemia en marzo y que fue impulsado por el aumento de las infecciones en Estados Unidos, pero también por el incremento en otros países, según informó la Organización Panamericana de la Salud. América acumula 25 millones de casos y más de 700.000 muertes por coronavirus. Los países del continente se han asegurado millones de dosis de las vacunas. Veamos. 10 meses después que se iniciaran los primeros ensayos para una vacuna contra la COVID-19, algunos países de Latinoamérica dicen tener aseguradas dosis y contratos para proteger a la población. Sin embargo, expertos coinciden en que mucha de la información sobre estas vacunas aún es preliminar y advierten que estos procesos tomarán tiempo. La disponibilidad, esto ya es otro tema, porque obviamente la demanda global es altísima, entonces necesitamos saber y ver la capacidad de las empresas farmacéuticas en producir y de los estados, que es otra cosa ya, de distribuir la vacuna. El primer cuartal del 2021 estaremos viendo una distribución, pero al inicio yo creo que la producción, por cuestiones de producción y de infraestructura de distribución, vacunaremos
un bajo porcentaje de nuestras poblaciones. Este lunes, la farmacéutica británico-sueca AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunciaron una vacuna con una efectividad media del 70%. Días antes, un proyecto conjunto de la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech dijo alcanzar una eficacia de más del 90%, tanto en voluntarios de diversas edades como también en grupos de riesgo. Lo que hemos visto es que la vacuna es altamente eficaz, 95% de eficacia para la enfermedad en personas que hayan sufrido la enfermedad o que no hayan sufrido la enfermedad previamente. Vimos que la eficacia es exactamente similar en personas mayores de 65 años que en personas más jóvenes, en personas de limitadas raciales, por ejemplo, cuando uno analiza el grupo de latinos o el grupo de africanos o americanos o de asiáticos que viven en Estados Unidos, vimos que la eficacia se mantiene entre el 94 y el 95%, lo cual nos da una idea de que la vacuna puede ayudar a poder cortar la pandemia a nivel global. Nosotros estamos avanzando. En Colombia, las autoridades dijeron tener aseguradas 20 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 gracias a la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Esta iniciativa se creó con el objetivo de garantizar una distribución equitativa y el acceso a una vacuna en los países en vías de desarrollo. En México, que ya superó las 100.000 víctimas fatales, las autoridades anunciaron que si los procesos para su aprobación se cumplen en los plazos previstos, a partir de diciembre podrían recibir las primeras vacunas desarrolladas por Pfizer y BioNTech. Además, la farmacéutica británica AstraZeneca envasará en México el fármaco que será producido en Argentina y que se distribuirá en países latinoamericanos. En Chile y Perú también se anunciaron acuerdos con la empresa Pfizer para acceder a casi 10 millones de dosis de su vacuna que serían entregadas a cada país a partir del próximo año. En Brasil, que ya cuenta con más de 6 millones de contagiados, no solo se libera una crisis de salud, sino también un choque político. El gobernador de Sao Paulo y oponente del presidente Bolsonaro, João Dória, anunció la compra de 120.000 dosis del antígeno chino Coronavac, que aún se encuentran en la última fase de pruebas. Bolsonaro ya había rechazado esta vacuna a través de un Twitter, argumentando que no permitiría que los brasileños fueran conejillos de indias de la vacuna china de João Dória. Aunque la vacunación de la población mundial será uno de los hitos del 2021, cualquier regreso a la normalidad aún parece muy lejano. Y esto es todo. Gracias.